Vivimos un tiempo que es fascinante, ¿eh? Es un tiempo de cambios, tiempo de incertidumbre, tiempo en que no sabemos tampoco en quién confiar, tiempo también en el que se están realmente quitando muchas máscaras, estamos viendo realmente quién está detrás de las instituciones, quiénes nos gobiernan. Y a partir de aquí podemos tomar dos decisiones. La decisión quizá más fácil es quejarse, denunciarlo todo, hacer comentarios airados en Facebook, en Twitter, en TikTok o donde sea, y ya está, y nos quedamos en casita y no hacemos nada más. O tomamos la decisión de tomar por fin las riendas de nuestra vida, de crear nuestro futuro y de ser conscientes de ese poder inmenso que llevamos en nuestro interior. Pero claro, ¿eso cómo se hace, no? Pues hoy vamos a hablar con alguien que ha escrito un libro sobre el tema de empoderamiento personal, del campo unificado, de ese poder que todos tenemos pero del que no somos conscientes y de que realmente podemos crear nuestro futuro, nuestra realidad. Él es Ricard Iglesias. Es autor de este libro que os recomendamos, que podéis encontrar en Amazon, La asignatura pendiente. Y si no pasas el examen de la vida, del bachillerato a la selectividad, de la selectividad a la universidad y de la universidad a... Bueno, él nos va a contar ahora mucho más. Ricard, gracias por venir. Un placer estar aquí. Caras nuevas. Mira que yo le decía a la productora, me decía, Ana, quiero caras nuevas y quiero gente joven, voces jóvenes, gente ya que está despertando. Porque siempre tenemos la idea de que los jóvenes son todos, claro, como los medios siempre dicen, no, es que son 4 youtubers, todo el mundo se tiran todo el día jugando al Fortnite y no hacen nada más. Pues no, hay jóvenes que, oye, que les interesa la política real, la que cambia vidas. Jóvenes que piensan, jóvenes que están despiertos, que van más allá de la pantalla, ¿no? De las pantallas. Bueno, Ricard, cuéntame un poco cómo surgió esta idea de escribir este libro. ¿Para qué publicaste este libro? ¿Para qué lo publiqué? Sí. Lo publiqué para de alguna forma compartir mi experiencia vital, lo que me pasó hace unos ya 4 o 5 años, cuando en el 2016 dejé la universidad, fruto de ataques de ansiedad, tenía un miedo brutal a exponerme, tenía como una sensación bueno, tenía como una crisis no solo de ansiedad, no solo vital, sino incluso una sensación horrible de que cada vez que estaba en clase tenía como náuseas, tenía la sensación de que podía vomitar en cualquier momento. Y eso me producía a la vez pues, una sensación de vergüenza, de incomodidad, de verme como un número y de que todo estaba como prefabricado, ¿no? Y en una facultad como la de política, donde todo el mundo es políticamente correcto y donde cada uno muestra una máscara cada quien mejor, pues al final, no sé, por lo que sea, pues llegó ese punto de inflexión en mi vida, caí y bueno, ahora te contaré un poco pues cómo fue esa transformación y cómo gracias a un amigo, gracias a la presencia de un amigo, prácticamente un año después de haber cursado también en la Academia de Borja Vilaseca, pues acabé yendo en un voluntariado y en ese voluntariado, pues uno de los 15 días que estuve en Bolonia, en Italia, volví a sentir los síntomas de vomitar. Estábamos pues, en un grupo de más de 50 jóvenes de entre 18 y 25 años y fue ahí donde empecé a sentir estos síntomas y la presencia de un amigo mío que apenas conocía de hacía 15 días, pues me liberó. No es que él me liberara, sino simplemente que su presencia fue lo que a mí me permitió sentirme vulnerable con él y desde ese día nunca más tuve ese miedo, ¿no? de vomitar en público y de mostrarme que incluso podía llegar a dar asco, ¿no? Y un poco lo que explico aquí es este proceso, ¿no? Ese fue el punto culminante, pero lo importante es lo que ocurre en la sombra, ¿no? Lo que ocurría en mi sombra, la parte que yo negaba de mí. De hecho, en el libro hablas de la vulnerabilidad, ¿no? Como punto de inicio, ¿no? Sí, Realmente sí. para empoderarnos hay que reconocer antes que somos vulnerables, ¿no? Absolutamente. Para mí la vulnerabilidad no es debilidad. La vulnerabilidad para mí es el acto de coraje más grande que un ser humano puede llegar a hacer, que es reconocer su propia sombra, es reconocer que quizá no es solo la identidad con la que se ha identificado y que hay mucho más que está en la sombra, ¿no? Es, bueno, mi misión de alguna forma pasa por dar
para mí lo importante es que cada uno cuando se libera de sí mismo, inconscientemente da permiso a otros para hacer lo mismo. Y eso es lo que quiero comunicar, porque no nos damos cuenta que cuando uno es vulnerable, no solo es para sí mismo, sino para inconscientemente ayudar a otros. O sea, es el efecto mariposa, ¿no? Cuando uno se libera de sus propias cadenas, automáticamente libera a otros. Y para mí esa es la verdadera política. Ahí está, ¿no? Para mí el crecimiento. Lo que pasa es que hay miedo a mostrar esa vulnerabilidad, no solo a sentirla, sino a mostrarla, Sí. porque nos han enseñado que no hay que ser débiles, ¿no? Entonces, si tú eres débil, ya la gente ya no te va a querer, no te va a comprar, ya no vas a vender si te muestras débil o vulnerable, porque entonces ya no muestras una imagen de éxito, sino de fracaso, ¿no? Claro, en la generación Z, en mi generación precisamente, yo creo que esto ya está cambiando. Es decir, Menos mal. sí, es decir, yo siempre digo que, por ejemplo, un político estaría bien de que cogiera un live en Instagram y se grabara a sí mismo y que todo el mundo le pudiera preguntar lo que quisiera. O que, por ejemplo, pues al final la gente que se dedica pues, a comercializar y a vender lo que sea, pues que pueda ser... o sea, antes había como una diferencia muy grande, ¿no?, entre la figura pública y la figura privada. Y para mí el camino de sanación es que cada vez esta distancia sea más pequeña, porque al final, evidentemente que cada uno tiene una máscara y que no es la misma máscara la que estoy poniendo ahora aquí que la que voy a poner cuando llegue a mi casa, pero es verdad que cuanta menos distancia haya, más real va a ser visto desde fuera, ¿no? O sea, desde fuera nos van a percibir mucho más verdaderos y para mí yo creo que eso vende mucho más que no lo contrario. Quitarse las máscaras para ser lo más auténtico posible, ¿no? Sí. Y acercarnos a esa esencia, a lo que somos realmente. Yo aquí en el programa, que a veces tengo compañeros de profesión que me dicen, ¿pero por qué haces eso? A mí, cuando yo empecé en la radio, hace ya muchos años, aún tenía pelo, imagínate. Pues tú tienes 24 años, Sí. ¿no? Pues yo tengo 42, imagínate. Te doblo la edad casi. Sí, sí. Pues yo Capicúa, al revés. cuando empecé en la radio, que empecé a trabajar en la cadena SER, me decían... Tú lo que tienes que hacer, a la gente no le importan tus problemas. Tú siempre tienes que estar alegre, contento, y aunque te estés muriendo por dentro, tienes que dar siempre una imagen de alegría, de éxito, que todo va genial. Y eso ya, en aquel momento cuando me lo dijeron, dije, no, pero si la gente lo que quiere es autenticidad. Pero bueno, yo les hice caso y ya está. Pues a veces cago en este programa, a veces hay días que estoy como frustrado. O tengo un sentimiento de pena o de tristeza. Pues no me lo callo para mí, lo comparto con la audiencia y dice, mira, hoy estoy jodido. Pues estoy jodido y tal. Y a partir de ahí, pues comentamos en el chat, pues yo también estoy jodido. Y al final estamos todos jodidos, pero nos encontramos en esa jodienda y al final salimos todos adelante, ¿no? Es decir, que lo que quiere la gente ahora, yo creo, es autenticidad porque es lo que necesitamos. Estamos hartos ya de cosas fingidas. Y yo estoy harto de fingimientos. No quiero que me engañen y me mientan. O sea, quiero que alguien se muestre tal y como es. Mira, antes de hacer el espacio con Ricard, antes de entrar, yo le preguntaba, como sé que es politólogo, está estudiando políticas, dice, oye, ¿qué te parece la investidura de Joe Biden? Y hablamos de eso, es decir, Joe Biden, que es el políticamente correcto, el moderado, ¿no? Que parece que ahora el mundo va a cambiar porque ha salido Joe Biden, es alguien que esconde muchas cosas también. Se le ve en los actos, en cómo habla, cómo se expresa, que es todo fingido, ¿no? Es todo como una máscara que se ha puesto. El otro que se ha ido, Donald Trump, que tampoco es que sea el mesías de la humanidad, ni mucho menos, pero eso al menos va de cara, es decir, no finge, es así, es auténtico. Totalmente. Por eso la gente lo vota también, ¿no? Claro. Al final, yo creo que podemos percibir, ¿no?, incluso eso. Yo no defiendo a Trump para nada, pero es verdad de que ni siquiera fue elegido, o sea, el Partido Republicano ni siquiera lo quería. O sea, realmente no defendía el status quo. Por eso los medios de comunicación masivos lo atacaban de forma completamente... O sea, esto no está pasando ahora con Biden. No, todo lo contrario. Y hablaba un día con mi hermano y mi hermano me decía, y él no estudia política, pero me decía, es que él es un poco más pequeño que yo, tenía 20 años, me decía, es que da igual, este es como más de izquierdas. Y dice, pero es que no me lo creo. Es que por dónde... O sea, no hay... O sea, una persona que esté un poco conectada con su cuerpo y con su intuición, con su instinto, va a ver de que por más narrativa política, por más bonito que parezca, tú sabes que es un no. Sí. O sea, tú ves que esa persona no te está diciendo la verdad. No hace falta ser politólogo. O sea, solo con que estemos un poco conectados con nosotros ya podemos ver de que esa persona nos está ocultando una parte de sí mismo. Entonces, esa sombra es la que luego acaba manifestándose y saliendo a la luz tarde o temprano. Y luego nos quejamos, bueno, en fin.
Es la así, vida. es así. Por eso hay que estar conectado con la intuición para saber si el que me está hablando, me está comunicando algo, me quiere vender algo, me está engañando, si me interesa o no me interesa, y a partir de ahí tomar una decisión. Le pasó a Joe Biden, le pasó también a Hillary Clinton. Bueno, hablamos de lo que está pasando, lo que ha pasado recientemente, porque es actualidad y demás, pero esto se aplica a toda la política, ¿eh? Absolutamente. Y no solo a la política, a los medios de comunicación masivos, las formas que tienen de comunicar, que es muy poco auténtica. De ahí yo creo, de ahí el éxito que tienen muchos youtubers o bueno, de comunicadores que tienen su propio canal porque comunican como son ellos. Exacto. Espontaneidad, naturalidad, autenticidad. Por eso mucha gente está cerrando la tele y se va al YouTube o a otros canales que hay, ¿no? Porque al final ellos permiten abrir sus casas virtuales. ¿Y cómo es uno en casa? Pues al final tal como es, ¿no? O sea, sin filtros. Y ahí es donde está la diferencia. Por eso, aunque digan chorradas muchas veces, porque los youtubers... A ver, el otro día no sé qué youtuber fue que en Twitch, bueno, la lió pardísima y llegó a, no sé si a 2 millones... De Gref, creo que fue. 2 millones, creo. Una ¿no? barbaridad, una barbaridad, ¿no? Y me lo decía mi hermano, salió de la habitación y yo dije, ostras, es que es increíble. Yo pensaba, si dijera un mensaje de mirar hacia adentro, de conocerse a sí mismo, de expresar la parte oscura, ostras, 2 millones potenciales de jóvenes que podríamos llegar a, de alguna forma, como mínimo, remover un poco, ¿no? Y a veces es lo que me falta, ¿no? Que estos influencers, pues... Tengan algún mensaje de crecimiento Claro. personal o de empoderamiento, algo que Claro. nos hiciera cambiar el chip, ¿no? Que nos conectara para adentro. Ahí está. Que empezáramos a escucharnos a nosotros. O sea, falta eso. Pero ¿sabes qué pasa? El otro día, mi hijo tiene 8 años, es muy pequeñito también. Siempre dice, y esto lo he comentado varias veces, dice que este programa es el programa, nosotros decimos el programa de los buscadores. Sí. Pues él dice, es el programa de los aburridos. Dice, no, porque habláis de temas que no me interesan, es que no habláis de videojuegos, no habláis de otras cosas, ¿no? Claro, yo supongo que estos youtubers, cuando oyen palabras o conceptos como autoayuda, crecimiento personal, empoderamiento, les suena rollo patatero. Y dice, no, yo esto no lo voy a explicar a mi audiencia porque los voy a aburrir, se van a dormir. Claro, quizá también es un problema de los conceptos, de cómo hacemos para que esos conceptos lleguen a la gente más joven. Exacto, no es lo mismo decir, no sé, yo qué sé, mira hacia adentro y dices, uy, este Sócrates, ¿no? Que decir, oye, me está pasando esto Muy bien. y no sé salir de ahí. O encontré una solución y descubrí que pedir ayuda era la verdadera fuerza. Claro, o sea, a veces no hace falta que digamos, voy a entrar o voy a hablar algo de algo Muy bien. muy sectario, porque la gente... No, o sea, a veces están... Creo que nuestro ejemplo es lo que vale. O sea, no hace falta clasificarlo como crecimiento personal Muy o como bien. desarrollo personal. No caer en etiquetas. Ni en espiritualidad. No hace falta. O No. sea, con que digas, mira, me pasó algo... O sea, si esa persona empieza a conectar con su propia vulnerabilidad y la comparte, no se da cuenta de que los que están detrás de la pantalla dicen, ay, este hombre o esta mujer, hay algo en él o en ella que tiene que ver conmigo. Esto es inconsciente. O sea, no hace falta que una persona que se dedique a los videojuegos esté hablando de, ojalá, pero no es necesario. O sea, desde el juego, mientras juega, puede ser que conecte con esa vulnerabilidad, porque lo Sí, hacen, ¿eh? sí. A veces se abren. O sea, por ejemplo, me parece que era el Rubius, El cuando Rubius. fue en un programa con Risto Mejía, me parece, una vez. Sí. Y Risto ahí fue como muy Scorpio, ¿no? Lo atacaba directamente. Y el tío se dejó abrir. Y ese programa para mí fue uno de los mejores de Risto. Porque ahí... Y uno de los mejores del Rubius. Exactamente, porque ahí se abrió a la vulnerabilidad, se abrió al ser humano que había detrás de esa pantalla. Entonces, si eso poco a poco lo vamos haciendo cada uno de los que estamos con los móviles, con los lives, con las historias, pues ostras, yo creo que progresivamente vamos a ver un cambio, pero empieza por dentro, o sea, empieza con uno, o sea, deja de intentar cambiar el mundo, ¿no? O sea, el cambio está en ti en todo caso. Háblanos, Ricard, de tu cambio, es decir, reconociste esa vulnerabilidad, la Sí. sentiste a partir de ahí. Explícame los pasos por los que has pasado. En 2014 yo pasé de Lloret de Mar a Barcelona y bueno, yo venía del científico, de bachillerato científico y pasé, pues elegí una carrera como un menú, ¿no? O sea, ¿cuál es la que se acerca más a mí? Me gusta comunicar, me gusta hablar en público, me interesa este tema de poder, me voy a tirar por ahí, ¿no? Luego me di cuenta de que no tenía pues, herramientas emocionales como para
como para convivir, ¿no? en un espacio en el que las personas estaban completamente dormidas. Cada uno iba con su móvil. Era como una Matrix, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo estaba también dormido, entonces yo sufría mucho, porque no sabía cómo lidiar con eso. Entonces yo me acuerdo que empecé a preguntar a gente, ¿no? ¿Y tú por qué estás en esta universidad, ¿no? Pero había un malestar en mí que poco a poco pues, fue cada vez progresivamente empeorando, cada vez estaba peor, cada vez me sentía con más ansiedad, cada vez asistía menos a clases. El niño perfecto que sacaba 10 en bachillerato de repente estaba en la universidad y se iba al bar, pero no por guay, sino porque tenía miedo de estar ahí y de que en algún momento me cogiera una náusea, o que no me pasaba, pero era una paranoia que yo pues, me había creado, ¿no? Y no fue hasta el 2016 que hubo un día que decidí que se acabó, que no quería seguir, y ahí empezó el cambio, ahí empezó el empoderarme a mí mismo, el decir, "Oh, estoy perdido, estoy muerto de miedo, tengo complejos, prácticamente no tengo amigos, los amigos que he hecho son más conocidos que amigos, o sea, realmente no he conectado, no he podido ni siquiera abrirme a expresar, no por ellos, sino por mí". Y fue ahí donde empecé el viaje. Descubrí de forma sincrónica a Borja Vilaseca, el Sinsentido Común, y ahí empezó un poco el viaje. Hice la academia y el cambio verdadero fue cuando me fui en un voluntariado en Italia, en Bolonia. Ahí, con 50 jóvenes desconocidos en un bosque perdido, en Castelfranco Emilia, y fue ahí donde al, no sé, octavo, noveno día, no sé cuándo fue, que pues estábamos trabajando al aire libre, hacía mucho sol, y esos síntomas volvieron a aparecer. Y ahí fue donde un amigo, es que él no hizo nada, pero él estaba en presencia total. Él estaba abierto a que yo me pudiera expresar tal como era, y que si tenía que vomitar, vomitara, y que si tenía que tener un ataque de ansiedad, pues estaba bien. Y así fue. Me quedé luego en un bosque solo, en medio del silencio, y ahí fue como un clic emocional, ¿no? Fue un eureka, fue ostras, no pasa nada por mostrarme vulnerable, no pasa nada. Y eso es lo que me llevó a escribir el libro y a compartirme. O sea, y no pasa nada por mostrar la sombra. No. Conectarse con la sombra, mostrar la sombra. ¿Sabes? Este concepto que Carl Gustav Jung, ¿no? Sí. Fue el primero realmente que habló de este tema. Quizás los autores ya más antiguos ya hablaban de ello, pero el que le puso el nombre de la sombra y que lo explicó muy bien fue Carl Gustav Jung, ¿no? Y hablamos mucho de la sombra, pero realmente, ¿qué es la sombra? Es lo que rechazamos de nosotros mismos, que no queremos que vea la sociedad, pero precisamente es lo que nos conecta con nuestro poder, con nuestra esencia, porque somos eso también. Somos luz, somos sombra. ¿Qué es la sombra para ti, Ricard? Es todo lo que reprimimos, todo lo que negamos y todo lo que ni siquiera sabemos. O sea, hay mucha parte que está metida ahí en el cajón. Sí. Y que muchas veces ni siquiera sabemos que está ahí. ¿Y cómo lo vemos? Reflejada a través del otro. O sea, la sombra, yo siempre digo que la tienes justo delante de ti. O sea, esa persona que tanto te molesta habla de ti. Para mí eso es la sombra. Y la sombra es neutra, solo es. Ni siquiera la palabra neutra, solo es. Es una parte de nosotros mismos. Y esta parte es la que hoy en día creo que más que nunca la estamos reprimiendo. Y luego salen enfermedades, luego salen neurosis y traumas, y los etiquetamos, y trastornos. No hablamos del suicidio, que es la principal causa de muerte externa, y que cada vez va más. Hablamos mucho del tema femenino, el tema del feminismo, que para mí es la crisis de la feminidad, que es otro tema. Pero no nos damos cuenta de que, más allá de la violencia de género que sigue habiendo en este país, hay un problema que es aún mucho peor, que es el tema de los suicidios. Nadie habla de él. Nadie habla de ello. Nadie habla de él. Nadie habla de cómo se han multiplicado los suicidios, por ejemplo, desde el inicio de la pandemia. Exacto. Pero los medios no hablan de ello porque, no sé, supongo que sus correctores de estilo, asesores o no sé, o los directores de marketing piensan, no, es que si tú pones la palabra suicidio en un titular, eso no tiene visitas porque la gente no quiere oír hablar de esas cosas. Claro, porque es esa parte de sí mismos que niegan. La sombra no es solo... Cuando digo vulnerabilidad, no quiero que se confunda con necesariamente solo llorar o con la tristeza. Puede ser ira, puede ser odio, rabia. Mala leche. Una mala hostia increíble. Y esto lo estamos negando continuamente. Sí. Puede ser asco. Puede ser incluso la propia luz de uno mismo. O sea,
Siempre digo que, bueno, yo no lo digo, no sé quién, Marianne Williamson me parece que decía, ¿no? Que nuestro mayor miedo no es nuestra oscuridad, es nuestra luz. O sea, ¿qué pasa si realmente acabo teniendo éxito? ¿Qué pasa si realmente acabo cumpliendo aquello que creo que necesito? ¿Qué ocurre ahí? Muchas veces cuando admiramos a alguien eso es sombra, porque nos habla de una parte de nosotros que pensamos que no tenemos. No, yo no puedo ser tan buen comunicador. No, yo no puedo dibujar tan bien. No, yo no puedo escribir como esa persona o llegar a descubrir una investigación científica tan potente como la que ha hecho esta persona. Y creemos que no tenemos el poder. Y eso es sombra, porque lo admiramos en vez de asumirlo en nosotros. Tú puedes valorar a alguien por cómo es, de igual a igual, Sí. pero cuando lo admiras ya lo estás poniendo en un pedestal. Sí. Y esto ya es sombra. Y al fin y al cabo todos somos iguales, ¿no? Todos estamos conectados. Cuando yo critico a alguien, sé que lo critico porque estoy viendo algo en él que está en mí y que no me gusta, porque es así, porque es nuestro espejo. Así funciona, al menos es lo que he aprendido yo por la experiencia. Esto no es porque yo haya leído libros ni nada, es por la experiencia. Y a partir de aquí, de acuerdo, reconozco mi vulnerabilidad, me conecto con la sombra y llegamos a un concepto que es muy importante, pero creo que aún no se ha explicado bien del todo o no hacemos que la gente lo sienta o lo experimente, que es el campo unificado. El campo en el que todo está conectado, en el que todos somos uno. Es decir, seguro que todos habéis tenido alguna experiencia, llámalo mística o de iluminación, unicidad, llámalo como quieras, en que hay un momento en que el ego desaparece, nosotros desaparecemos y nos fundimos con el resto, ¿no? Nos fundimos pues, con el aire o con los pájaros, yo qué sé, o con esa pared o con la cámara, no sé. Nos fundimos porque formamos parte de un todo, todos somos uno, ¿no? ¿Eso por qué sucede? ¿Qué es el campo unificado, Ricard, para ti? Es lo que hay detrás, ¿no? O sea, es la conciencia. Es esa conciencia que todos tenemos y que es imposible poner en palabras. O sea, yo lo he sentido a veces, ¿no? O sea, al final todo es ego, esto es ego, ¿no? Sí, o sea, es ego. todo esta es la sensación aparente de dualidad, ¿no? De que tú y yo estamos separados. Pues, a la gente más escéptica siempre le digo, bueno, ¿qué diferencia hay entre este átomo de aquí y este de aquí, este de aquí, este de aquí? Sí, al final todo es lo mismo, ¿no? Sí. Para mí, el campo unificado tiene que ver con una sensación indescriptible que lo que creo que más se acerca es paz y silencio. Poco más. Es como un flujo. Creo que cada uno tiene que descubrirlo por sí mismo. ¿Y cómo se llega allí? ¿A través del arte, por ejemplo? ¿A través de la escritura, de cantar, de componer música, de cuando estás fluyendo haciendo algo? Esto que llama la psicología el estado de flow, el estado de flujo. Mira, a veces lo comentaba, ¿no? Yo jugaba, por ejemplo, a básquet. Sí. Y cuando empiezas a tirar triples y te entran, y entras en esta sensación de, "Buah, es que lo voy a meter". Sí. Ahí estás conectado con el todo. Es cierto eso. A través del deporte, por ejemplo. Por ejemplo. Mira, yo recuerdo una vez, yo era portero de futbito y hubo en un partido... Bueno, yo explico estas experiencias para que vosotros sintonicéis con ello, que seguramente os ha pasado lo mismo, haciendo otra cosa. Pero creo que hubo un partido en el que no me metieron ni un solo gol. Y éramos muy malos, pero muy malos. Es decir, que me chutaron sí, 300 veces a puerta o 400. Ter Stegen, ¿no? Pero, sí, pero es que no entraba ni un balón, no entraba ni uno. Llegó un momento en el que yo perdí la conciencia de que estaba allí, no sé, simplemente no entraba ni un solo balón. Pero yo no pensaba, venga, me tiro aquí para parar. No, es decir, llegó un momento en que me fundí, no sé qué pasó, perdí como la conciencia, conecté con algo y ahí que no entraba ni un solo balón. Y para mí esa fue una de mis primeras experiencias místicas. Lo digo porque a veces uno piensa, experiencia mística, me tengo que ir al Tíbet, o me tengo que ir a la India, me tengo que ir a Montserrat, me encierro en una celda en Montserrat y que baje la Virgen y me diga algo, ¿no? Y no, una experiencia mística puede ser eso, perfectamente. Mira, un tema que ahora me viene es el tema de las artes marciales. Creo que dentro del desarrollo personal hace falta más, porque ahora nos hemos polarizado. Sí. O sea, no sé si lo escuché en Montse Batlló, que decía, ¿no?, que ahora lo que tenemos son o hombres muy violentos o hombres castrados, ¿no?, que les falta empoderarse, que les falta reconocer su propia masculinidad. Yo digo, ostras, las artes marciales al final es una reconexión con uno y con esa parte masculina Sí. que puede tener la mujer y que también, especialmente los hombres, somos pocos dentro de este mundo, pero los que entramos normalmente nos quedamos hasta el final, ¿no? O sea, no somos turistas, realmente
somos viajeros que nos metemos hasta el final. Y el tema del deporte para mí es esencial también. O sea, creo que desde el deporte uno puede conectar mucho con su cuerpo y con su parte empoderada. O sea, sí. Y con esa parte más espiritual también. Sí, porque hay un momento que es eso, que el ego desaparece. Yo creo que lo que hay que buscar es que el ego desaparezca, ¿no? O utilizar el ego solo para cuestiones que nos puedan interesar. Pero el ego a veces interfiere mucho, ¿no? Cuando digo el ego me refiero a los pensamientos, siempre estamos pensando en lo que ha pasado, nos arrepentimos de lo que no hicimos, o pensamos en el futuro, lo que vamos a hacer, las expectativas, mis ilusiones, mis objetivos y tal, y nos perdemos entre el pasado y el futuro y no disfrutamos del presente, que como dice su nombre es un regalo, ¿no? Y por eso hay que hacer desaparecer el ego. Hay muchas maneras. Se puede ser desde hacer deporte, hacer el amor, escribir o presentar programas de radio o televisión o cantar, ¿no? Es decir, actividades que hagan que te olvides un poco de ti mismo, ¿no? Y que conectes con algo que está más allá. Para mí también el ego, al final, como para mí todo es ego y nada es... O sea, no es que sea malo, porque a veces también hay mucha tendencia aquí, que caemos en la trampa de que el ego es malo. Para mí es dirigirlo. ¿Hacia dónde quiero dirigirlo? Yo tengo una verborrea que no me la acabo nunca y mi madre me lo dice a veces. Hostia, cállate ya. Cállate ya de una puñetera vez. Y yo digo, bueno, o tengo es una necesidad. Yo digo, esto no es una vocación, esto es una necesidad. Claro. Entonces, todo esto es ego. Un ego que quiere hablar y que quiere... Por eso estudias políticas también. Claro, o sea, es que por eso mismo, o sea, porque tengo la necesidad de comunicar, ¿no? Sí. Bueno, el ego hay que dirigirlo hacia donde tú quieres. Y siempre digo, ¿no? Estar aquí, renunciar y desde el dejar ir te lanzas a tu mayor sueño y dices, hostia, ¿qué me aterra? Eso de ahí, pues voy para allá. Bueno. Pero desde un preferir, no desde un querer. No quiero llegar ahí, prefiero llegar ahí. Y ahí el ego lo rediriges hacia donde... No le das tampoco demasiada importancia. No. Quiero, oye, me apetece. Bueno, quiero. Sí, prefiero, ¿no? Prefiero. Claro, es un prefiero de decir, estoy tan bien aquí que no necesito ir ahí, pero ya que estoy en este planeta Tierra, en esta simulación, me voy para allá. Claro que sí. Porque quiero experimentar. Claro que sí. Entonces, el ego para mí no es algo necesariamente malo o que haya que eliminar, sino es más bien es un personaje. Es un personaje y lo tenemos ahí, además personificado. Es como... Si la vida fuera un juego, el avatar, ¿no? Tenemos un enemigo, un contrincante, más que un enemigo, un contrincante con el que poder jugar cada día, ¿no? Y además está personificado y personalizado para ti 24 horas, 7 días a la semana. O sea, has dicho una palabra clave, juego. Exacto. Juego. Claro, entonces cuando el ego te dice no sé qué, está bien, puedes decir lo que quieras, no pasa nada. Y a veces le haces caso, a veces te identificas, a veces te desidentificas y vas. Es como un baile, ¿no? La vida es como un videojuego. Sí. Sí. Y cuando nos damos cuenta que lo estamos jugando, ahí es la conciencia, ahí ya no es el ego. Cuando nos identificamos tanto de que creemos que estamos en la pantalla, ahí es el ego. Pero bueno, está bien. No... Interesante eso. Claro, eso está bien porque ya tenemos un principio de creación, ¿eh? Cómo crear la realidad que deseamos, que yo prefiero vivir, prefiero experimentar. Desde, hombre, no diría autocomplacencia, porque la autocomplacencia no es un concepto que a mí me guste demasiado, pero sí desde la propia satisfacción, es decir, que yo estoy bien como estoy. Yo estoy bien, estoy disfrutando de la vida, me lo paso bien y tal, pero me gustaría vivir esa experiencia, prefiero vivir esa experiencia, vamos a por ello, claro. vamos a materializarla, ¿no? Claro, o sea, total, yo siempre me viene te vas a morir igual, ¿no? Pues sí. Tírate. Es que vas a morir igual. Tírate a ese miedo, no pasa nada. Dramatizamos en exceso. Claro, es el ego espiritual también, ¿eh? Que el ego espiritual dice, no, pero claro, a mí lo que me podría ocurrir... Oye, ¿hacia dónde quieres? Yo a veces pongo al ego aquí como si estuviera en una silla y le digo, ¿qué quieres? Todo lo que quieras. Atención, reconocimiento, que me aplaudan, que me honren, que me vean que soy perfecto. Todo, ¿qué quiero más? Quiero pues, ser famoso. Y dices, va, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero escribir libros. Ahí el ego se hincha como un globo. Y dices, vale, vamos para allá. Y luego es como el ego se queda, bueno, dices, pues ya no hace tanta gracia, claro. Quizá, ¿no? Porque quizá aparece la parte, claro, para mí ego y sombra es como una bola, ¿no? El ego sería como, el ego es todo, ¿no? En realidad, pero la máscara es esa parte y la sombra es la otra polaridad. Entonces, si yo necesito reconocimiento es que no me lo estoy dando a mí. Si yo necesito verme perfecto significa que no acepto mis propias incongruencias. Entonces, es un juego, no sé. Es un juego. Es un juego y es eso, es...
Y el ego espiritual, me gusta mucho ese concepto, el ego espiritual hace muchas veces que dramaticemos demasiado la vida y no la tomemos como lo que es, un juego. A mí me ha pasado muchas veces, claro, yo a veces he creado empresas o he iniciado programas nuevos y tal, y siempre cuando he hablado con amigos, amigas que están en el sector espiritual, me dicen, espera, que te voy a hacer un estudio astrológico, espera, estudio numerológico, luego el calendario lunar. Y dice, no, es que tienes que hacerlo en luna creciente, que es el día 21, pero espérate, que el 21, Ojo, teniendo en cuenta que tú eres un número 3 y el karma y esto y lo otro, oye, pues no, ese día no puede ser al final, bueno, pero ¿cuándo puedo hacer el programa? ¿Cuándo puede? Bueno, oye, pues espérate el año que viene. Digo, no. Es decir, tú empieza las cosas cuando quieras. Punto. Si tú lo crees, lo creas. Déjate de gaitas y egos espirituales que no sirven de nada. No. Y hasta aquí. Fin. Y hasta aquí. Fin. Ahora tengo muchos amigos y colaboradores de este programa que se deben estar acordando de mis muertos ahora. Cuando digo esto. Pero es que es la verdad. Si tú lo crees, lo creas. Yo siempre digo, a ti te hacen un estudio numerológico. Y dice, no, es que eres el número 3, que es el número de la comunicación y tal. Entonces tú, claro, te lo crees. Y tal, pues es cierto, eso me gusta, eso que me dicen. Entonces me lo creo, como me lo creo, lo acabo creando, es perfecto. Pues está muy bien, pero tomémoslo como un juego. Está muy bien. El eneagrama, para mí el eneagrama es otro juego. Claro. Dice, ¿Son máscaras? Son máscaras que nos ponemos, está muy bien. Yo es que soy tipo eneatipo 1, por lo tanto soy el líder también, ¿no? También Sí. el que inicia proyectos, Exacto. tal. Y claro, y me lo creo porque me siento a gusto en ese papel, en ese personaje, porque también es cierto que resuena con algo que está en mi esencia, ¿eh? Es decir, tampoco digamos que esto no es que yo interpreto un personaje, no, es porque eso resuena con la esencia que hay, ¿eh? Totalmente, evidentemente. Pero tomárselo como un juego, no como un dogma, Claro, que es el problema muchas veces de la espiritualidad. claro. Que tomamos la espiritualidad como algo que es cierto, que es inalterable y al final no hacemos nada. Y desde aquí, no Y desde aquí, No no desde aquí. Ni desde aquí. Tú eres eneatipo 1, Totalmente. yo soy eneatipo 3. Ajá. Bueno, estamos ahí, o sea, no pasa nada. A veces, mira, una amiga mía me decía, ay, ¿cómo lo hago para centrarme y para... ¿Puedes cambiar? Y yo digo, ¡ey! Y no pasa nada, o sea, déjate en paz. O sea, da igual, o sea, sí, tienes un eneatipo, tienes un centramiento, tienes un descentramiento, tienes alas. Está muy bien conocer, empezar con eso, a mí me fue genial. Y es algo que voy a escribir en este segundo libro, El alquimista del siglo XXI, porque a mí realmente me alquimizó por dentro. O sea, me ayudó a descubrir cómo actuaba delante de los demás y cómo, de alguna forma, también me ayudaba a entender a los demás. Porque decía, ostras, muchas veces, yo qué sé, a nivel familiar tenía muchos problemas de comunicarme, de no saber comunicarme con ellos, porque lo veíamos desde mapas diferentes, lo veíamos desde visiones diferentes, desde distorsiones diferentes. Y cuando puedes comprender la del otro y la tuya, entiendes de que en realidad estáis hablando desde dos lugares tan diferentes que es imposible, mientras no haya vulnerabilidad, de nuevo, de que realmente nos conectemos a la hora de comunicar. Comunicar es comunión, es realmente entrar en ti y tú puedas entrar en mí. O sea, realmente es poder... Qué bueno. Unirnos desde la palabra. Entonces, el eneagrama para mí tiene un poder brutal. Mucho. Cuando descubres que hay un personaje que se cree que eres tú, pero que tú no eres eso. Y tú puedes hacer lo que quieras. Y además, cuando vas descubriendo el eneagrama, vas viendo que tienes pinceladas de todo. O sea, para mí el eneagrama es está muy bien hecho. O sea, porque a grandes rasgos describe muy bien las 9 formas que tiene la condición humana de expresar su máscara hacia afuera. Y cada uno tiene la suya. Entonces, uno va a pecar, y cuando digo pecar es a cometer más errores en el sentido de que se va a sufrir más a sí mismo a través de esa máscara, pero para mí es clave el poder descubrir este mapa porque, sobre todo cuando no has empezado, ostras, es como un impacto, ¿no? Es decir, o por ejemplo, hay muchas personas, ¿no?, con el eneatipo 4 que no se lo creen, dicen, no, yo es que no soy ningún eneatipo, yo es que soy especial. Y digo, Pues ya muy está, bien, soy 4. enhorabuena, o sea, eres diferente, sí, sí. Mira, ahora te estaba escuchando y me estaba acordando de charlas que he oído de Borja Vilaseca, además lo tuvimos hace poco en el programa, y él nos decía, mira, y además él siempre dice las charlas, a ver, de todo lo que os voy a decir, no os creáis absolutamente nada. No me creáis. Ahora, si os sirve o os resuena, perfecto, ¿no? Eneagrama está muy bien por eso, porque la verdad es que sí que es cierto que tú revisas los eneatipos y siempre resuenas más. Es cierto que a veces tienes un poco de todo, porque
porque tienes un poco de todo, pero siempre hay uno que te resuena en especial. Y eso está muy bien como herramienta de autoconocimiento, para empezar precisamente a reconocerte y decir, a ver, que aquí hay una esencia, me estoy reconociendo, a partir de ahí empiezo a construir o a crear algo. Pero tampoco te puedes aferrar a eso, que es lo que le pasa a muchas personas. ¿No? Es que yo soy eneatipo 3, pero empiezo a tener cosas de eneatipo 5, eso no puede ser. Y es como si se bloquearan, se bloquean, ¿no? Porque quieren etiquetarlo todo, quieren un manual para vivir. Y bueno, no sé si tú opinas igual, pero yo no creo en los manuales. No hay un manual para vivir, hay que dejar, como dice Borja, que la vida te viva, ¿no? Exacto. Entonces hay que dejar que la vida te viva, tú no puedes creer en manuales. Que te puede ir muy bien como punto de apoyo porque resuena, hace que descubras cosas de ti. Claro, el enneagrama, por ejemplo, el rebirthing, renacimiento, muchas terapias, hay técnicas que son maravillosas y que resuenan contigo. La numerología también resuena. Pero a partir de aquí, eres tú quien tiene el poder de tu vida, el poder creador. Y no te aferres tampoco a la terapia, ni te aferres tampoco a lo que te diga el terapeuta o el gurú de turno, porque entonces estarás como siempre, dejarás que alguien lleve tu vida y no la llevas tú. Exactamente, sí, literalmente. El alquimista del siglo XXI. Oye, defíneme alquimista. ¿Qué es un alquimista del siglo XXI? Para mí, un alquimista es una persona que reconoce su sombra, reconoce su Pandora. Es una persona que es capaz de verse más allá de la apariencia. Es una persona que puede ver qué hay detrás. Y que eso también es él. Cuando te dicen, eres imbécil, yo digo, sí, también. Eso para mí es ser un alquimista. Porque además, el alquimista, sin darse cuenta, cuando se llena de sí mismo de amor, de paz, de aceptación, de nuevo, repito, inconscientemente da permiso a otros para hacer lo mismo. Cuando uno suelta el control y se da cuenta de que la vida le nace, la vida le cruza, eso da permiso a otros para decir, ostras, si esa persona se permite ir hacia su mayor sueño desde este estado de presencia, con sus incongruencias, con sus tonterías, con sus sombras, con sus negaciones, con todo, pero va para allá. Eso da permiso a otros para hacer lo mismo. Y ese es el cambio real. Ese es el único cambio. O sea, el cambio no es cuando yo quiero cambiarte a ti, sino cuando me acepto a mí. Eso automáticamente libera a otros. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Cuando yo quiero más pausa en mi vida. Personas que en presencia total, sin decir nada, estaban ahí, pum, y no se dan cuenta de que acaban de alquimizar a otra persona. ¿Cómo podemos experimentar esa alquimia en nuestra vida? Porque estoy seguro que hay gente que está viendo ese programa y dirán, oye, pues yo quiero vivir también esa alquimia en mí. ¿Cómo puedo buscar esa alquimia? Buena pregunta. En mi caso fue por una saturación de sufrimiento. Fue lo que decía Eckhart Tolle, ¿no? Estoy harto de mí mismo, hay dos yoes. Estoy harto de mí mismo. Yo estoy harto de mí mismo, hay dos yoes. No sé si es necesario, o sea, yo no fui capaz de aprender en cabeza ajena, ¿no? O sea, tuve que llegar al pozo y meterme ahí y luego salir. Yo creo que eso es una decisión. Y es una decisión que se toma cada día. No es la decisión y ya me desperté, ya me iluminé. No, yo creo que es algo diario, es algo constante, ¿no? De desapego, de renunciar, de dejar ir, de darte cuenta que tú no eres lo que crees que eres, que tú no eres tus cosas, que tú no eres tus ideas, que tú no eres los personajes, que tú no eres tus padres, que tú no eres... O sea, todo lo que tú crees que eres no eres nada. Y a la vez todo eso te puede ayudar a darte cuenta de que está en la sombra, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, era un tema de rabia sobre todo, de reprimirla. Entonces, cada vez la suelto más, cada vez me permito más expresarla y decirle, oye, mira, lo que me estás diciendo no me parece bien, es una falta de respeto. Eso también es sacar la sombra. Creo que es una decisión, de decir, tengo miedos, tengo rabia, tengo odio, tengo ascos, voy a poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, a mirar hacia adentro. Está bien eso. Y poner también límites a los demás. Claro, ¿no? es que... Y si algo nos molesta, ojo decirlo. Hombre, procurar comunicarlo sin tampoco tener que hacer daño a la otra persona, ¿no? Pero decir, oye, que esto que dices me molesta. Que esto es una falta de respeto. Que no vayas por ahí. Claro. Pero nos da miedo a eso, porque creemos que si hacemos eso la otra persona nos va a rechazar, o ya creamos un conflicto, o ya no nos va a querer, ya no seremos queridos, que es el problema de siempre. Todo lo hacemos por una necesidad de amar y de ser amado, sobre todo. Es decir, yo existo porque alguien me ama. Si nadie me ama, yo no existo. Exacto.
Y cada uno tiene su máscara. El enneagrama lo que te ayuda es a eso, ¿no? A ver, ostras, pero si yo soy una persona fuerte, dominante, que te miro a los ojos, bueno, ahí está un problema. De que tú dices, tú te crees fuerte, pero ¿para qué? Para que no vean tu vulnerabilidad, para que no vean tu parte tierna. O, por ejemplo, otro, quizá, yo qué sé, el eneatipo 7, ¿no? Es el que está siempre alegre, pero realmente tiene una tristeza casi crónica que no quiere que los demás la vean. Podemos así hacer con cualquiera de los eneatipos, ¿no? Pero es eso, yo creo que al final el ahora es lo único que nos puede liberar. Es dejar ir, es un proceso de soltar. Proceso de soltar. Es un proceso, sí, constante. En ese proceso de soltar, en esa alquimia, tú dices que podemos modificar nuestro futuro. Que es algo que obviamente la física materialista pues, te dirá que no, la ciencia materialista te dirá que eso es imposible porque el futuro, en principio tampoco no existe el futuro, ¿no? Pero tú no puedes modificar el futuro porque hay unas leyes universales o inexorables, leyes de la física, de la ciencia, que eso no lo puedes alterar. Pero se ve cuando uno empieza a tener experiencias con el chamanismo, por ejemplo, cuando empiezas a tener experiencias con los indios queros, empiezas a tener experiencias de transformación, de experimentación, de cambio de la malla de realidad, la psicomagia de Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, es decir, te das cuenta de que es posible cambiar la realidad, modificarla como si fuera magia. Pero es que la magia existe, pero no la magia de chistera que saca un conejito, que también, pues si lo crees, lo creas. Uno quizá podría ser capaz de llegar a eso, ¿no? Es decir, ¿tú crees en la magia? ¿Realmente podemos modificar nuestro futuro a través de técnicas como estas, ¿no? La psicomagia o el chamanismo, no sé. Bueno, son maneras de acceder a ese campo unificado del que hablábamos antes, ¿no? Para mí incluso la ciencia, la física cuántica ya se está acercando ahí, para empezar. O sea, en realidad el futuro no existe, ¿no? Entonces, solo existe la hora y ahora estás viviendo el futuro, o sea, la imaginación de antes, ¿no? O sea, pero no es solo algo que tú creas conscientemente. O sea, al final la vida muchas veces dices, ostras, yo quiero, y la vida me da otra cosa. Sí. Porque no se trata de la ley de la atracción, se trata más bien de la ley de la manifestación o de que al final de la correspondencia te da lo que tú necesitas integrar. Esa parte en sombra que está en ti, la ves reflejada en ese futuro. Entonces, también es un soltar, ¿eh? Porque puedes ahí engancharte. Yo quiero crear una vida y, de nuevo, preferir. Yo prefiero esa vida, esa situación de vida. Eckhart Tolle lo define muy bien, ¿no? Tu vida es ahora siempre. Tu situación de vida puede cambiar siempre. Entonces, yo prefiero esa situación de vida y me tiro para ahí. Y ahí sí la magia, claro. La magia, pues que la magia está aquí, no ahí, está aquí. Claro. ¿Y cómo la creas? De nuevo, mirando para adentro y dejándote en paz, por favor. O sea, es curioso, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, le pasó algo muy curioso. Él no está en estos mundos, ¿no? Pero sí que está en el mundo del fútbol y él aplicó la ley de la manifestación de una forma que yo flipé. O sea, él estaba enamorado de Griezmann, que estaba en ese momento en el Atlético de Madrid y quería venir al Fútbol Club Barcelona. Sí. Y él es un fan del Barça, tal. Y el tío, hace como 3 años antes de que viniera Griezmann, decidió subir una foto cada día a Instagram, a Twitter, hasta que viniera. Y se desapegó. Y él me decía incluso que tenía como conversaciones con un dios que él se había creado. ¿Qué me dices? Sí, sí. El día que Griezmann acabó fichando por el Barça, lo mencionó y fue el primer tuit que hizo como blaugrana, fue citándolo a él, y su red social hizo así como una... Bueno, todos los medios de comunicación masivos fueron para él y yo flipé, ¿no? Dije, ostras, el tío puso su atención y luego se desapegó. Él prefería que sucediera, pero no necesitaba que sucediera. ¿Cómo se llama tu hermano? Ferran Iglesias. Ferran Iglesias. Ahora estará flipando, dirá, ¿qué está haciendo ¿Se le este hombre? encuentra en Twitter por este nombre? ¿O sí, Raitan, R-Y-G-H-T-A-N. Vale. Bueno, si a alguien le apetece, lo va a ver. Y seguirlo. Es culé, es que muy es un culé. sabio, es un pequeño genio. Él no sabe, Sí. él ahora estará flipando y dice que ahora me está metiendo aquí. Sí, porque mi hermano en este sentido, sin darse cuenta, hizo lo que muchos que estamos en este mundo no somos o no nos creemos capaces. Porque creemos que necesitamos y no necesitamos nada. Solo aquí y ahora. Es lo único que necesitamos. Hacer como sí. Exacto. Ricard, muchas gracias por esta charla. De nada. Yo creo que ha ayudado mucho a aclarar conceptos también, a conectarnos con nuestra esencia, a no tener miedo de nuestra sombra e integrarla. Yo recomiendo también que a la vez que habéis escuchado esa entrevista, la habéis visto también, os compréis su libro, que merece mucho la pena.
La asignatura pendiente de Ricard Iglesias y si no pasas, El examen de la vida, un libro que encontraréis en Amazon. Ricard, bueno, pues que sepas que tienes las puertas abiertas, que esta es tu casa y ven cuando quieras. Gracias. Gracias.